Estas son las noticias de contexto global. Mi nombre es Ángela Gómez. Gracias por ver France 24 y aquí están los titulares. Trump afirmó que no dejará pasar a nadie un día después de anunciar el bloqueo de los petroleros sancionados por navegar desde o hacia Venezuela. El mandatario dijo que el país le arrebató el petróleo a Estados Unidos y que lo quiere de vuelta. El gobierno de Nicolás Maduro, asediado en el Caribe, dijo que es una amenaza grotesca. El Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley para reducir la pena de prisión del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, condenado por planear un golpe de Estado. Pasaría de pagar 27 años tras las rejas a poco más de 2. Aunque Lula da Silva vetaría el proyecto, este podría ser anulado por los congresistas. Y el Consejo Nacional Electoral de Honduras denuncia desórdenes que no permiten el inicio de un recuento manual especial del 15% de las actas de las presidenciales, 3 semanas después de unas elecciones que aún no dan ganador. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que apoya a Anas Riasfura, instó al inicio del reconteo. Comenzamos en Estados Unidos porque Donald Trump continúa su retórica contra Venezuela. Hoy el mandatario dijo que no dejará pasar a nadie que no deba hacerlo, un día después de anunciar el bloqueo de todos los petroleros sancionados que navegan hacia o desde aguas venezolanas. Además, Trump aseguró que Venezuela le arrebató el petróleo y que lo quiere de vuelta, mientras continúa un asedio en el Mar Caribe, supuestamente en una lucha de Washington contra el narcotráfico, pero que señala directamente al gobierno en Caracas. Justamente este miércoles, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron una nueva lancha en el Caribe. Habla a esta hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos en directo. Haciendo que la vida fuera poco accesible para millones y millones de estadounidenses. Esto ocurrió durante una administración demócrata y es cuando empezamos a escuchar la palabra accesibilidad. Nuestra frontera estaba abierta y por eso nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas. Muchos de ellos llegaron de prisiones, cárceles, instituciones mentales y asilos para enfermos mentales. Eran narcotraficantes, pandilleros, incluso 11.800 asesinos, más del 50% mataron a más de una persona. Esto es lo que la administración Biden permitió que ocurriera con nuestro país. Y no puede permitirse que ocurra de nuevo. Tenemos hombres jugando deportes de mujeres, transgénero para todo, crimen en cifras récord como la policía, bueno, palabras así prohibidas más o menos. Tenemos peores acuerdos comerciales hechos en la historia, nuestro país con todo el mundo, pero ya nos están riendo de nosotros. En los últimos 11 meses hemos traído más cambio positivo a Washington que cualquier otra administración en la historia estadounidense. Nunca ha habido nada como esto y creo que muchos estarían de acuerdo. Fui elegido por una victoria avasalladora por el voto popular y todos los 7 estados péndulo y todo el resto. Me dieron el mandato de asumir un sistema enfermo y corrupto. Y miren, realmente le quitaba la riqueza a la gente, aplastaba los sueños del pueblo estadounidense. Durante los últimos 4 años, los Estados Unidos fueron dominados por políticos que eran manejados por gente ilegal, lobistas corporativos terroristas, por encima de todo, naciones extranjeras que tomaron ventaja de nosotros a niveles nunca antes vistos. Inundaron sus ciudades, sus pueblos con personajes ilegales, acabaron con sus ahorros, adoctrinaron a sus hijos con odio hacia Estados Unidos. Realmente, miren, liberaron a un nivel de agresores violentos que no hemos visto para atacar a gente inocente. Causaron guerra, causaron caos, causaron una situación horrible en todo el mundo, pero ahora tienen a un presidente que lucha por los ciudadanos, trabajadores que cumplen la ley, los que hacen que nuestra nación avance, los que hacen que esta nación funcione. Y después de más o menos un año hemos logrado más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Empezando en el primer día, tomé acción inmediata para detener la invasión de nuestra frontera sur. Por los últimos 7 meses, 0 personas ilegales han permitido el ingreso al país.
He hecho lo que todo el mundo creía imposible. Recuerden cuando Joe Biden decía que él necesitaba que el Congreso aprobara legislación para ayudar a cerrar la frontera. Él siempre estaba culpando al Congreso y a todos los demás, como resultó ser. No necesitábamos legislación, necesitábamos nada más un nuevo presidente. Heredamos la peor frontera en cualquier parte del mundo y rápidamente la convertimos en la frontera más fuerte en la historia de nuestro país. En otras palabras, en unos pocos meses pasamos de la peor a la mejor. Estamos deportando criminales, restaurando seguridad en las ciudades más peligrosas nuestras. Simplemente miren lo que Washington, D.C. Es a niveles de seguridad que nunca habíamos visto antes. Y ellos agotaron a los carteles sangrientos, a los narcotraficantes. Lo hicimos todos, nosotros con nuestra gente. Y estamos muy orgullosos porque estaban envenenando y destruyendo a nuestra población. Drogas que eran traídas por el océano y por la tierra, por el mar Menor, están disminuidas a un 94%. Hemos roto el poder de los radicales progres en nuestras escuelas. Esto lo hemos recuperado. Ahora las escuelas están de vuelta a manos de los estados, donde la educación pertenece. Tras reconstruir el ejército estadounidense en mi primer periodo, y sumado a esto, tenemos ahora el ejército más poderoso en cualquier parte del mundo, y no es ni siquiera de cerca. Restauré la fortaleza estadounidense, resolví 8 guerras en 8 meses, destruí la amenaza nuclear de Irán y terminé la guerra en Gaza, trayendo por primera vez en 3.000 años paz al Medio Oriente y seguridad, y aseguré la liberación de los rehenes, tanto con vida como muertos. Aquí en casa estamos devolviendo la economía de la ruina en la que estaba por la anterior administración. Ellos saquearon nuestro tesoro en millones de dólares, llevaron los precios a niveles más altos como nunca antes se había visto. Estoy haciendo que esos precios se disminuyan, disminuyéndolos rápidamente. Miremos a los hechos. Bajo la administración de Biden, los precios aumentaron 22%, en muchos estados 30% más. Los precios de la gasolina del 30 al 50%, las tasas hoteleras 37%, las tarifas aéreas 31%. Ahora, bajo nuestro liderazgo, todas están disminuyéndose rápidamente. Los políticos demócratas también dijeron que el costo de los víveres, mire, estamos resolviendo eso también. El precio de un pavo de Día de Acción de Gracia disminuyó un 33% comparado con el último año en la administración Biden. El precio de los huevos ha disminuido 82% desde marzo y todo lo demás está cayendo rápidamente. Y no hemos terminado, pero ciertamente hemos hecho progreso. Nadie puede creer lo que está pasando. Aquí hay algunos de los esfuerzos que tenemos en curso. Ustedes lo verán en billeteras, cuentas bancarias a fin de año. Los ingresos, las políticas que hemos tomado están aumentando. El dinero en los hogares a un ritmo histórico bajo Biden. Los salarios se disminuyeron por $3.000, salarios reales bajo Trump. El trabajador de fábrica ha visto un ingreso de $1.300 para trabajadores de construcción, son como unos $1.800. Para los mineros estamos volviendo al carbón limpio y hermoso, son $3.300. Y por la primera vez en años, los salarios están aumentando a un ritmo más alto que la inflación. Recuerden esto. Los salarios, miren, simplemente véanlo. Los salarios están aumentando mucho más rápido que la inflación. ¿Qué tan bueno es eso? Es muy importante, mucho más importante. Hay más gente trabajando hoy que en cualquier otro momento en la historia estadounidense. 100% de todos los trabajos creados desde que asumí el cargo han sido en el sector privado. Piensen en eso. 100% de todos los trabajos han sido en el sector privado en vez de en el gobierno, que es la única manera de hacer que un país sea poderoso y grandioso. Esta tendencia histórica continuará. Ya en estos momentos se ha asegurado una inversión de $18 billones hacia Estados Unidos, lo que significa trabajos, aumento de salarios, crecimiento, apertura de fábricas y mucho mayor seguridad nacional. Buena parte de este éxito ha sido logrado
por los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que por muchas décadas había sido usado exitosamente por otros países en contra nuestra, pero ya no es así. Las compañías saben que si construyen en Estados Unidos ya no habrá aranceles, y por eso es que están volviendo a casa a los Estados Unidos en cifras récord. Están construyendo fábricas, plantas a niveles que no habíamos visto antes. Inteligencia artificial, plantas automotrices, estamos haciendo lo que nadie creyó que fuese posible, ni siquiera remotamente posible. Francamente, no ha habido nunca nada como esto. Hace un año nuestro país estaba muerto. Estamos absolutamente muertos. Nuestro país estaba listo para fracasar, completamente fracasar. Ahora somos el país más candente en cualquier parte del mundo. Y eso ha sido dicho por cada líder con el que he hablado en los últimos 5 meses. Siguiente año también verán los resultados de los mayores cortes fiscales en la historia estadounidense. Que fueron logrados realmente a través de nuestra gran y hermosa ley, posiblemente la legislación más comprensiva aprobada por el Congreso. Tenemos 12 leyes que han sido sumadas en una sola, una grande. Incluye no impuestos sobre propinas, no impuestos sobre tiempo extra, no impuestos sobre seguridad social para nuestros adultos mayores. Bajo estos recortes, muchas familias estarán ahorrando entre $11,000 y $12,000 al año. La próxima primavera se proyecta que será la mayor temporada de retornos fiscales de todos los tiempos, debido a los aranceles junto con la recientemente aprobada gran y hermosa ley. Esta noche también estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros del servicio militar recibirán, lo llamamos un dividendo especial del guerrero antes de la Navidad, un dividendo para el guerrero. En honor a la fundación de nuestra nación en 1775, enviaremos a cada soldado $1,775. Piensen en eso. Y los cheques ya están en camino. Nadie entendió eso hasta hace unos 30 minutos. Hemos hecho mucho más dinero del que nadie creía por los aranceles, y esta ley no lo ha permitido. Nadie merece más que nuestro ejército, y quiero decir felicitaciones a todos. Por cierto, ahora tenemos unas cifras récord en el listamiento de nuestro ejército. El año pasado estábamos entre los peores números de reclutamiento de la historia. ¿Y qué diferencia marca un año? Sumado a esto, estoy haciendo lo que ningún político ha hecho de ningún otro partido: enfrentarse a los intereses especiales para disminuir radicalmente los precios de las drogas de prescripción, de medicinas de prescripción. Negocia directamente con las compañías de las naciones extranjeras que estaban tomando ventajas sobre nuestro país por muchos años para recortar los precios sobre medicinas y farmacéuticos por hasta 400, 500 y 600%. En otras palabras, sus costos de medicamentos estarán disminuyéndose. Y utilicé la amenaza con aranceles para hacer que estos países extranjeros que nunca habían hecho nada para pagar el costo de esta gran cantidad de reducción en dólares están dejando de estafarnos. Y empezó hace unos 4 días. No ha habido nada como esto en la historia de nuestros países. Las medicinas habían aumentado su precio, pero ahora estarán disminuyendo por cifras que nunca nadie había concebido como posibles. Ningún presidente ha tenido el coraje o la capacidad de lograr esto hasta ahora. La primera de estas reducciones sin precedentes estará disponible a partir de enero. El sitio web será trumprx.com. Y estos grandes cortes fiscales reducirán grandemente los costos de cuidado de la salud. También estoy enfrentando a las compañías aseguradoras que se han enriquecido con miles de millones de dólares que deberían ir directamente al pueblo. El dinero debería ir al pueblo. Ese es usted. Para poder comprar sus propios seguros, su propia salud, que puede brindar mayores beneficios a costos menores. Será mucha mejor servicio de salud. La ley previa fue hecha para enriquecer a las aseguradoras y un costo más alto, y eso se ve ahora en los grandes costos, en los premium que exigen los demócratas, que están exigiendo. Es su culpa, no es culpa de los republicanos, es culpa de los demócratas. Es la ley inaccesible de la salud. Todo el mundo lo sabía. De nuevo, quiero que el dinero lleve directamente a la gente para que puedan pagar su propio servicio de salud, van a recibir un mejor servicio a un menor precio. Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras.
que se han enriquecido del Partido Demócrata, que es controlado completamente por esas mismas compañías aseguradoras. Ellos no van a estar felices. Pero eso está bien conmigo, porque ustedes, el pueblo, van a estar recibiendo finalmente un buen servicio de salud a un costo más bajo. Otro gran enfoque es el costo de la energía. Por años, los demócratas de izquierda radical explotaron la treta de la energía verde para meter miles de millones de dólares a sus propios fondos. A medida que estas restricciones energéticas aumentaban los precios a niveles récord, los costos de la electricidad subieron 30-40% sobre Biden, y la familia típica perdía alrededor de entre $2,000 y $10,000 por costos energéticos, entre $5,000 y $10,000 de pérdida. Desde el primer día declaré una emergencia nacional energética. La gasolina ahora está bajo $2.50 el galón en buena parte del país. En algunos estados, por cierto, acaba de llegar a $1.99 el galón. Y en los próximos 12 meses habremos abierto nuevas plantas generadoras de energía, un récord que no será vencido por nadie prácticamente, creo yo. Ciertamente no muy pronto. Los precios sobre la energía y sobre el resto caerán dramáticamente. El desastre inflacionario demócrata, mire, el peor en la historia de nuestro país, también le robó a millones de estadounidenses la propiedad de sus hogares y el sueño estadounidense. El costo anual de este incremento en la hipoteca bajo el mando, en 11 meses hemos hecho que ese costo se disminuya en $3,000. Está disminuyendo a un ritmo más lento. Mire, las cifras van a ser increíbles. Ahora pronto anunciaremos nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en bajas tasas de interés por gran diferencia, y los pagos de las hipotecas disminuirán mucho antes del año nuevo. En el nuevo año anunciaré uno de nuestros planes de reformas habitacionales para Estados Unidos, son los mayores. Un gran factor a los aumentos habitacionales es por la invasión en la frontera. Eso es lo peor, que francamente, en mi opinión, la peor cosa que la administración de Biden le hizo a nuestro país fue la invasión en la frontera. La última administración y sus aliados en el Congreso trajeron a millones y millones de migrantes y les dieron casas pagadas por los contribuyentes mientras sus costos de renta aumentaban muchísimo. 17% de crecimiento en el mercado de renta vino de migrantes ilegales. A la misma vez, robaron trabajos estadounidenses e inundaron las habitaciones de emergencia que deberían ser ocupadas y que son pagadas por ustedes estadounidenses. También aumentaron el costo de las fuerzas de seguridad por cifras tan altas que ni siquiera pueden ser mencionadas. Por primera vez en 50 años estamos viendo una migración a la inversa. Ellos vuelven dejando más casas y más trabajos para los estadounidenses. El año antes de mi elección, toda la creación neta de trabajo iba directamente a los migrantes extranjeros. Desde que yo asumí el cargo, 100% de todos los trabajos netos creados ha ido a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, 100%. Al final, el gobierno o sirve al trabajador estadounidense o le sirve a aquellos que rompen las leyes, que engañan al sistema y buscan poder y ganancia al costo de nuestra nación. Mire Minnesota, donde los somalíes han tomado la economía del Estado y han robado miles de millones de dólares de Minnesota y de los Estados Unidos de América. Vamos a poner un fin a eso. Por mucho tiempo, antes de mi elección, la vasta mayoría de estadounidenses buenos y decentes fueron forzados a ver cómo los políticos corruptos robaban desde el poder, explotaban a nuestros contribuyentes y acababan con cada sistema que hace que la sociedad civilizada funcione. Pero ya no más. Y ya lo están viendo todos los días, ya no más. Estamos poniendo a Estados Unidos en primer lugar y estamos haciendo que Estados Unidos sea grandioso de nuevo. Muy simple, estamos haciendo Estados Unidos grandioso de nuevo. Esta noche, tras 11 meses, nuestra frontera está segura. La inflación ha detenido. Los salarios están arriba, los precios están abajo. Nuestra nación es fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país está de vuelta, cada vez más fuerte que nunca antes. Hay un boom económico que viene en nuestro camino. Pronto alojaremos la Copa Mundial y los Olímpicos. Ambos los obtuve yo, pero mucho más importante, celebraremos 250 años de la Declaración de Independencia.
No, no puede haber un mejor tributo a este logro épico que completar el regreso de Estados Unidos que inició hace un año. Cuando el mundo nos mire el próximo año, dejemos que vean a una nación leal a sus ciudadanos, fiel a sus trabajadores, confiada respecto de su identidad, conocedora de su destino y la envidia de todo el globo. Somos respetados de nuevo, como nunca habíamos sido respetados antes. A cada uno de ustedes tengan una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Dios los bendiga a todos. Pues estábamos viendo las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha hecho a grandes rasgos un balance de lo que han sido estos 11 meses en el cargo, en los cuales pues ha destacado los que él dice son los logros de esta administración que no había logrado ninguna administración antes de él. Para enfocarnos en algunos de esos temas, está con nosotros Ignacio Montes de Oca, quien es analista político, periodista independiente y también escritor argentino. Ignacio, buenas noches, gracias por estar en France 24. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, pues según él, 11 meses de logros sin precedentes en Estados Unidos, en los que, bueno, se enfocó un poco en la migración, se enfocó un poco en la economía, habló, por supuesto, de los aranceles. Comencemos, si te parece, hablando del tema de la migración, porque lo que él ha dicho es que se ha detenido la invasión a través de la frontera sur y que las personas ilegales, como él les llama, han causado caos en el país, han robado trabajos estadounidenses, ocupado salas de emergencia, pero además son personas que han subido en costos que no entregó los gastos de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que fue como se ha tomado examen a sí mismo y ha sido bastante bueno al darse una nota. Con respecto a las migraciones, todavía está un poco lejos de las cifras de las épocas de Clinton o de las épocas de Obama, incluso de las cifras de Biden. Sí hay que indicar que por lo menos en las cifras del Homeland Security, que es la oficina a cargo de las migraciones, se ha frenado casi a un 15% el ingreso de nuevos inmigrantes. Pero en cuanto a las deportaciones, se ha fijado quizás un proyecto de deportaciones demasiado ambicioso, de entre 10 y 15 millones de inmigrantes ilegales, a los cuales le ha agregado nuevos al bajar la protección humanitaria, y por ahora está muy por debajo de las cifras que le permitirían hacer regresar a su país a y estas personas que están indocumentadas, más las que se han ilegalizado. Pero es importante establecer algo con respecto a este punto de Trump. Él ha indicado que va a seguir adelante con su política migratoria a pesar de las críticas que se vienen generando, no solamente por la forma en que él la policía migratoria lleva adelante las detenciones, sino además por los efectos que está teniendo con la baja en la cantidad de mano de obra en sectores críticos como son la construcción, la agricultura y el turismo. Allí se está notando mucho la falta de esta mano de obra de los inmigrantes. Bueno, él también ha dicho que gran parte de su éxito o buena parte de ese éxito tiene que ver con su política arancelaria, que ha permitido darle ventaja a Estados Unidos y que no lo sigan abusando. Esto es un discurso que ha venido repitiendo todo este año, pero además dijo que este sería el año de mayores retornos fiscales, que sería un año récord en ese sentido. ¿Qué tanto lo es? En realidad, cuando uno va a las cifras, en realidad uno tiene que partir de la base de que esos retornos arancelarios se incorporan al precio de los productos que está importando los Estados Unidos, de manera que en todo caso lo que hay es una transferencia de los consumidores hacia los importadores, que de ahí se dirige el dinero hacia el tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí también hay que hacer una cifra. Días atrás, Donald Trump dijo que había logrado un ingreso arancelario de 30 trillones de dólares, lo cual supera inclusive al PBI de los Estados Unidos, que es de 27 trillones, y hay una política deliberada de exagerar el impacto positivo de estos aranceles y también una promesa de devolver parte de esa recaudación hacia los consumidores, de manera que se estaría neutralizando ese reforzamiento del presupuesto central y también el combate contra el déficit. Así que, de nuevo, una cosa es la narrativa y este autoexamen que se toma Donald Trump,
y otra cosa son los números en donde se indicaría que tiene un impacto en los precios, en la inflación y que, en definitiva, son un costo que están pagando los consumidores norteamericanos. Bien, es interesante que el presidente, que de hecho en los días de esta semana y en los últimos meses se ha dedicado tanto a hablar de política exterior, decide elegir este espacio para hablar de política interna, de lo que está pasando dentro de Estados Unidos. ¿Por qué ha elegido esta fecha o este momento? Es decir, ¿por qué decidió poner esto en primer orden en su agenda esta noche? En primer lugar, porque dentro del Congreso de los Estados Unidos acaba de ocurrir algo que es muy parecido a una rebelión, no solamente de los demócratas que obviamente se oponen, sino que también hay muchos legisladores que están muy enojados y muy contrarios a la política exterior que está implementando Donald Trump. En particular, y esto sucedió hace unas horas, un grupo de legisladores republicanos se han unido a los demócratas para establecer una ley que le prohíbe, sin permiso del Congreso, retirar tropas de Europa y que le han incorporado por primera vez en el año 800 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Esta rebelión que está teniendo en el Congreso le obliga hoy a retomar la iniciativa política frente a un escenario interno que, más allá de lo legislativo, indica una enorme baja en la popularidad, y si se va se está haciendo ahora una medición del total de las encuestas de imagen positiva y negativa, y el promedio de todas las encuestas le está dando un 34% de imagen positiva, que es una de las más bajas para el primer año de un presidente de los Estados Unidos. Así que lo que intenta hoy Trump es recuperar la iniciativa política y una decadencia en términos de caída, no hablo de decadencia definitiva, sí una caída importante de su respaldo político dentro de la sociedad y dentro de la política de su propio partido. Otro de los anuncios que se vienen esperando hace meses tiene que ver con Ucrania. Y si contáramos la cantidad de veces que el presidente de Estados Unidos ha dicho que estamos cerca de alcanzar un acuerdo de cese al fuego y que este finalmente no llega, pues bueno, ya se nos pasó prácticamente un año, entendiendo que desde campaña él estaba prometiendo que esta iba a ser una de las primeras cosas que iba a conseguir, y era la paz en Ucrania, que era muy sencillo hacerlo. ¿Cómo ves en ese sentido su proyección, y pues que no haya hecho mención alguna a estas políticas que han sido bandera de su presidencia? La ausencia de la mención es el mensaje más fuerte. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Las tratativas o las gestiones que está haciendo eran demasiado favorables a Rusia, y tiene que ver con esta rebelión en el Congreso de los Estados Unidos, porque hay un descontento muy grande con respecto al manejo que está haciendo con sus enviados, tanto Steve Witkoff como Jared Kushner, que, digámoslo, es su yerno y no tiene un cargo formal en el Estado, y sin embargo es uno de las dos cabezas frente a la negociación con Rusia. Que no haya nombrado a Ucrania significa que la gestión que está haciendo, que prometió que en un día se iba a resolver, está siendo por lo menos infructuosa. Y respondo a tu pregunta, ¿cuántas veces dijo que ya estaba? Las he contado, 6 veces. 6 veces dijo que era inminente la firma de un acuerdo de paz, y todavía, llegando a fin de año, no tenemos novedades de una aceptación por parte de Putin. Pues Ignacio, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo después de la revisión de este discurso de Donald Trump. Feliz noche. Feliz noche a ustedes, gracias. Volveremos con ustedes en minutos. Sigan en France 24.